Soy el pastor Israel Ávila y nuevamente quiero compartirte algunas preguntas que me han hecho. En los últimos días me preguntaron, pastor, ¿qué está pasando con la guerra entre los países del Medio Oriente? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos viviendo tiempos proféticos? Y yo les decía, sí, estamos viviendo tiempos proféticos. Pero la pregunta que más me movió fue cuando ellos me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Como iglesia, ¿cuál es nuestra posición? A veces como creyentes desconocemos qué es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Recuerdo cuando hace muchísimos años, más de 40 años, en la iglesia donde nos congregábamos de niños, mi abuelo predicaba y decía, Cristo viene, el Señor viene, y pasaron muchos sucesos, pasaron los temblores, pasaron guerras a través de todo ese tiempo, y decían, Cristo viene. E incluso ellos decían, salgan de las escuelas, ya no vayan a la escuela, esperemos que Cristo venga. Algunos vendieron sus terrenos esperando que Cristo viniera porque ya se estaba terminando todo. Y sucedió que esta generación se quedó esperando algo que no sucedió. Ahora, no es que Cristo haya mentido, no es que Cristo los ignore, no, la Escritura dice que Él es soberano y que nadie conoce exactamente el día ni el momento exacto en el que ha de regresar por su iglesia. Hoy día estamos viviendo una situación muy complicada. Todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra pues nos hace ver que no solamente estamos viviendo tiempos bíblicos, sino tiempos proféticos aún más. Y tú puedes decir, bueno, el tiempo bíblico y el tiempo profético es lo mismo. No, es que los profetas señalan punto por punto lo que está sucediendo en esta tierra, ¿no? Y recordaba hace unos días como dice la Escritura en el segundo libro de Pedro hablando de la historia de Noé y Pedro hablando de la historia de Job, dice que a ambos los rescató del caos que estaban viviendo, de la situación tan complicada que estaban viviendo, y Dios fue soberano para rescatar a estos hombres. Nuestra posición es seguir teniendo la fe porque Dios tiene el control. Y podríamos decir, terminamos con este mensaje, es muy sencillo, sigamos esperanzados, Dios tiene control. Pero quiero profundizar un poco más. Generalmente la mayoría de las personas siempre va a reflejar, siempre va a manifestar exteriormente lo que tiene interiormente, el mundo que percibimos. Cuando la Biblia dice que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, recuerda las palabras que Cristo dijo cuando te ha prometido, las palabras que dijo cuando te llamó, las palabras que dijo cuando Él decidió abrirse para contigo, que te encontró, porque Él nos encontró. Entonces recordemos esto, recordemos que Dios tiene control de cada situación que está pasando. A Dios nada de lo que pasa en el planeta lo sorprende. Él siempre ha tenido un plan maravilloso. Estaba leyendo la Escritura, y en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, en el primer versículo, es más, la primera palabra de la Escritura nos habla de un Dios que tiene el control. Dice en la Reina Valera 60, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, los hebreos le llaman a este libro, el libro de Génesis, nosotros conocemos, ellos le llaman el libro de Bereshit. ¿Por qué le llaman Bereshit? Porque Bereshit es la primera palabra que se encuentra en la Escritura. Tú puedes decir, no es la primera palabra es en Él. No, en Él solamente es el conector del sujeto, principio. Principio es la idea principal. Entonces los rabinos le llaman a esto el Bereshit. El Bereshit, el libro de Bereshit. Bereshit es la primera palabra y es sorprendente lo que dice aquí. Cuando tú lo lees en hebreo te das cuenta que Bereshit es una palabra llena de una connotación tremenda y de una connotación que nos habla de un Dios poderosísimo. Alguien dice, la Biblia es un libro pasado de moda. Alguien dice, la Biblia no tiene mucho que enseñar, es un libro viejo. Pero quiero decirle a todas esas personas que debemos profundizar en la Escritura. Entonces, la Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el hebreo, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Dios creó los cielos y la tierra. Y esta palabra tiene mucho que ver, porque vemos que la primera palabra que suena ahí
Bereshit se traduce de una palabra llamada Reshit, que tiene un significado muy grande según Strong. Según el diccionario Strong, dice que significa primicia, que significa cabeza, que significa primer lugar. Es decir, desde el primer momento Dios dijo que esto era la cabeza de toda la enseñanza del planeta. Entonces, si nosotros lo leemos así, en el principio, en la primicia, de aquí se deriva todo lo que existe en los cielos y la tierra. Y recordemos que cuando Moisés subió al monte, Moisés fue quien escribió el libro de Génesis, le fue revelado, le fue dictado en aquel monte, y el Señor hablaba con él, y el Señor le hablaba de los principios de la creación. Ahora, cuando Moisés escribe, Moisés no escribe directamente en un idioma hebreo como el que conocemos hoy. Hoy podemos googlear y podemos ver que el idioma hebreo es conocido o visto por muchísimas personas. No, cuando Moisés escribe, Moisés en su tiempo ellos escribían en jeroglíficos. Ellos escribían en pictografías. Ellos no escribían letras como nosotros conocemos hoy, en el Aleph, en el Bet. No, Moisés no escribía así. Dicho en el idioma español, él no escribía A, B, C. No, ellos escribían con dibujos. Entonces, esta es la razón por la cual Dios profundizó tanto, y Dios llamó la atención de Moisés para escribir la palabra Bereshit. Cuando Moisés escribe según la pictografía de ellos. Aquí voy a poner cómo es la pictografía para que te des cuenta. Y cuando Moisés escribe la palabra Bereshit, él escribe con dibujos, ya lo hemos dicho. Él pone una casa, pone una cabeza, pone la cabeza de un buey, pone unos dientes, la parte de unos dientes, pone un clavo y pone una cruz. Entonces todo esto significaba la palabra Bereshit. ¿Por qué? Porque era la forma como ellos se expresaban. Y todo tiene un control dentro de lo que el Señor nos está hablando. Cuando Moisés escribe esto, inmediatamente ellos se dan cuenta que esto era el principio de todo, pero no les había sido revelado, porque ellos no sabían que iba a nacer el Mesías. Después de esto, nosotros entendemos que en la caída Adán y Eva son cubiertos con una manta, con una piel de animal, y entonces vemos que desde ahí viene la parte profética donde se habla de Jesucristo. Pero Bereshit trae una connotación sumamente grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, no está hablando solamente que lo amó de un momento a otro. Dios nos amó desde el principio, desde antes de la creación, desde antes de los tiempos. Por eso que cuando Moisés escribió esta pictografía, tenía un significado tremendo. La casa significaba el templo. Ahora, cuando hablamos de casa, en aquel tiempo no había casas como tú estás viviendo, como yo estoy viviendo. En aquel tiempo eran tiendas, ¿verdad? Y es más, Adán y Eva no tenían ni siquiera una casa construida. Entonces, la palabra Bereshit denota una casa. Y Jesús mismo habla y dice que él era la casa, que él era el templo, y en alguna ocasión hablaba del templo como algo que podía ser destruido y levantado al tercer día. Tiene una cabeza de un joven que habla de lo primero, de la primicia, de lo primogénito. Tiene un buey, el buey significa autoridad, la fuerza. Tiene unos dientes, esa letra llamada Shin refleja unos dientes, la parte de aquí, los dientes de adelante, los que trituran, los que abren, los que mastican, los que destruyen. Tiene un clavo el cual sostenía algo, y tiene una cruz. En aquel tiempo no había romanos, no se entendía esto que estoy explicando ahora, pero tenía una cruz. Entonces, si juntamos todo esto, dice que el templo del primogénito con autoridad va a ser destruido, molido a través de un clavo en la cruz.
La palabra Bereshit encierra todo esto. La palabra Bereshit es tan profética que está hablando incluso de la muerte del Mesías y su resurrección. Dios tenía control. Ni siquiera estaba Adán, ni siquiera estaba Eva, y Dios ya estaba enseñando desde la primera palabra de la Escritura. De ahí parte todo. Por eso nuestro Mesías es tan importante. Por eso Jesucristo es tan importante. Disculpen todos los que escuchan esto, pero ningún Dios de la tierra, ninguna mujer en la tierra, ningún sabio en la tierra estaba profetizado desde el principio de la Escritura. Solamente Jesucristo, solamente Yeshua, el Mesías, solamente Él estaba profetizado, y estaba diciendo Dios desde el principio que el templo, Él mismo se llamó el templo, que yo soy el templo. Él mismo dijo que Él es el tabernáculo de Dios viviente. Él era el primogénito de toda. No estoy diciendo con esto que sea creación. No está hablando de una creación. Por eso es que Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Juan, escribiendo posteriormente, está diciendo lo que decía el Bereshit. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es más, desde el apóstol Pablo dice, por Él todas las cosas fueron creadas, por Él y para Él, y con autoridad, porque este hombre vino con la autoridad del Espíritu Santo. Pero también dice la Escritura que Él iba a ser destruido por medio de un clavo en una cruz. Y alguien puede decir, ¿qué estás diciendo? ¿Dios iba a ser destruido? No, dice que la casa del primogénito, el templo del primogénito. Y recordemos que en la cruz su cuerpo fue molido. Fueron tantos los golpes en su espalda, fueron tantas las aberraciones que hicieron con su cuerpo, que fue destruido, fue molido. Pero Él, como dijo, Él se levantó al tercer día para resucitar. ¿Qué pasa? Antes de que hubiera humanidad, antes ni siquiera que estaba Adán, antes ni siquiera que estuviera Eva. Es más, aún antes de que iniciara el primer día de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Y posteriormente viene la luz. Todavía antes del inicio de la semana de la creación, Dios ya había profetizado, Dios ya había escrito en el Bereshit que tendría la tierra una gran avivamiento por medio de Jesucristo. Los teólogos le llaman a esto la primera eternidad. En la primera eternidad, que después explicaremos de forma grande acerca de las eternidades o de las dispensaciones, dicho también de otra forma. La primera dispensación o la primera eternidad fue creada ahí, porque no sabemos cuánto tiempo sucedió, pero Dios ya había decidido que desde el principio de los principios, Bereshit es el principio del principio, Dios estuviera ahí como control de todas las cosas. Cuando yo conozco esto, ¿cuál es mi posición? Pastor, la situación es caótica. Pastor, están sucediendo cosas tremendas. Tranquilo. El apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios para con nosotros está en 3 cosas. Ser alegres, orar sin cesar y en todo tiempo dar gracias, dice el libro de Tesalonicenses. Mi posición es estar alegre. No puedo deprimirme por lo que está pasando. Dios tiene el control. Dios tiene el control del planeta. Dios tiene el control de mi vida. Orar sin cesar. Ora a Dios. Ora su palabra. Levanta tu cabeza. Tu redención está cerca. Y no hablo solamente de la venida, de lo que Él te prometió. Y cuando a mí me llamó, me prometió cosas buenas, porque Él es bueno. Y da gracias en todo. Señor, gracias porque estamos vivos. Gracias porque puedo compartir esto. Lo demás, Señor, tú tienes el control. Yo lo pongo todo en tus manos. Yo lo deposito todo en tus manos. Porque todo va a estar bien, dice una canción. Todo va a estar bien. Tranquilos, todo va a estar bien. Dios tiene el control. Reflejemos externamente lo que somos internamente. Por eso es necesario que nos llenemos de la palabra de Dios, que levantemos nuestra cabeza y nos llenemos de las promesas de Dios, porque Dios es el Bereshit. Si profetizó a Jesucristo desde el principio y Él sabía que todo iba a estar bien, todo va a estar bien con nosotros. Así es que te bendigo y cobra ánimo, levanta tu cabeza y mira al cielo y recuerda lo que Dios te prometió. El Señor viene, pero el Señor no viene
por una iglesia pagada, por una iglesia que refleje su gloria en la tierra. Recordemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga y hágase tu voluntad, la voluntad de Él, aquí en la tierra, donde tú y yo estamos, como se hace en el cielo. Y para que se haga su voluntad, donde tú y yo estamos, nosotros tenemos que pensar como en el cielo. En el cielo no creo que nadie esté deprimido y que nadie esté tronándose los dedos preocupado por lo que va a pasar. Alaban a Dios porque Dios tiene el control de todo. Amén y amén. Te bendigo y no olvides suscribirte. Por favor, dale click a la campanita para que te lleguen videos como estos.